sea, nuestros padres carnales, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea que el Señor nos va a disciplinar, nos va a enseñar, porque es que tiene que hacerlo. Como les decía al principio, nosotros vamos para un lugar perfecto, pero esa santidad comienza aquí en la tierra. La salvación comienza aquí, y por eso Dios empieza la disciplina es parte de nuestra purificación, y Dios tiene que hacerlo. También tengamos temor de Dios. Que a veces vivimos como que si Dios no existiera y hacemos lo que queremos. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Dice que, como les decía, que es necesario, en otro versículo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario. Dios, nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo, un Dios que está pendiente de todo. Está pendiente de todo. Dice, seamos obedientes. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué dijo Cristo? Que debemos ser imitadores de él y andar como él anduvo. Jesucristo. Las preguntas háganselas a usted. Examínese usted personalmente. Cada uno. ¿Está usted siguiendo a Cristo? Porque Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No, digo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Qué difícil es negarse a uno mismo. Qué difícil, pero hermanos, no es imposible. Con la ayuda de Dios no es imposible. Sí se puede. Dice, dejémonos guiar por la palabra, por la Biblia, la palabra de Dios. Dice, cuando le habló Dios a Moisés, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, usted quiere bendiciones. ¿Quién no quiere bendiciones? Todos queremos bendiciones. Pero para tener las bendiciones hay algunos requisitos para poder tenerlas. Como les estoy leyendo esto: responsabilidad, disciplina, temor a Dios, ser obedientes, escudriñar su palabra. Porque dice, el que dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo voy a hablar por mi experiencia, pero yo, hoy por hoy, yo soy el hombre más feliz de esta tierra, hermano. Tengo problemas, cometo pecados a diario, pero hay algo en mí que yo soy feliz, tengo paz en mi vida. Y es algo que yo le he venido experimentando porque así es la santidad, o sea, es un proceso. Es un proceso. Que como la misma Biblia dice, o sea, primero éramos niños. Ya que comenzamos como niños y íbamos creciendo,
creciendo, creciendo. Y cada vez, o sea, lo único que cada vez que yo leo la palabra de Dios, me doy cuenta más de lo pecador que yo soy. Y es difícil, pero bueno, he venido creciendo, creciendo, hasta el punto que hoy por hoy yo tengo paz en mi vida. O sea, yo vivo feliz, vivo confiado en Dios. Mi fe está más sólida, más fortalecida, y le doy toda la honra y la gloria a Dios porque Él es. Pero eso pasa cuando nosotros buscamos de Dios, cuando leemos su palabra. Seamos íntegros, que es algo que es tan serio, ser íntegro uno en este mundo, ser recto, defender su posición como cristianos que somos. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Será salvo, cuando dice será salvo no de la salvación, sino salvo de caer, como dice acá, de caer en alguno. Cuando uno comete algo malo, tenga la seguridad. Usted va en un límite de 35 millas y va a 50 millas, tenga la seguridad que lo va a parar un policía y va a tener consecuencias de eso. O sea, uno tiene que andar recto, con rectitud, ser íntegro. Eso es lo que es ser íntegro, andar con rectitud. No andar diciendo mentiras. Voy a mentir, voy a decir una mentirita nada más. Eso no es una mentira grande, no, hermano. De la única forma que nosotros vamos a poder ser un ejemplo para el mundo es que nosotros comencemos por ser íntegros nosotros. Para que el mundo vea en nosotros, como decía al principio, y cuando ellos vean en nosotros nuestras buenas obras, nuestro carácter como cristianos, glorifiquen a Dios. Pero a veces nos dejamos arrastrar, y a veces, como decía el pastor, mira, si uno le cae bien a toda la gente, tiene problemas. Porque eso quiere decir que uno le sigue la corriente a todo el mundo. Y no tenemos que ser así, hermano. Estamos para marcar una diferencia en el mundo. Oremos. Dice, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo pensando en este versículo, ustedes saben que gracias a Dios por el hermano Carlos Snow, y el pastor, porque el pastor está atrás de eso también, que él ha estado motivado en hacer vigilias y cultos de oración como congregación aquí. Pero pensando yo en eso, y digo yo, bueno, ¿será que estoy equivocado o que la Biblia no es clara? Hermanos, pero yo no sé, yo creo que aquí hablamos como unas 100 personas hoy. Y cuando se ha invitado, se convoca a orar, hermanos. Han venido 3 personas, 3, 4 personas. Yo no sé si yo debo decir esto desde aquí, pero es la realidad, hermano. Y yo un día llegué aquí, y no es fácil, o sea, gracias a Dios por el hermano Carlos, pero él, creo que si otro fuera, yo hubiera, como les decía, hubiera tirado la toalla. Porque es lamentable que ni para orar. Bueno, es lo que está pasando, y hay que hablar del problema, no hay que hacerlo a un lado, no hay que ignorarlo. Es algo que afecta la iglesia de Cristo. Afecta. Que no estar unidos en oración, porque nosotros debemos estar unidos. Debemos estar unidos. Y aquí, hermanos, aquí en esta iglesia hay muchas cosas que hacer. Usted tiene dones. Cada uno de nosotros tiene dones. Cada uno. Es nuestra responsabilidad ponerlos en práctica. Hay necesidad. Hay necesidad.
de salir y predicar el evangelio afuera. Examinémonos a nosotros mismos. Dice, practiquemos el amor por los santos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, de nuestro amor, que cada vez se enfría más. Hermano, no podemos enfriarnos. Que nuestro amor no se enfríe. Estamos para amarnos unos a otros, para llevarnos bien, para estar unidos en amor, no con corazones duros, insensibles, llenos de orgullo. Estamos como pueblo de Dios que somos, debemos poner en práctica el amor unos por otros. Vivamos en la familia de los santos, como les decía. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, yo leo este versículo, yo no veo teología, no veo nada que examinar aquí, hermano. Esto es literal. Así como está escrito aquí, así es. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nosotros, el pueblo de Dios, somos una familia. Y somos una familia más importante que la familia carnal. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y esta es la mejor familia que puede haber. En este mundo, esta es la mejor familia que puede haber. Los hijos de Dios. Porque yo una vez me enfermé, estuve como 6 días en el hospital. Y yo tengo familia aquí, o sea, yo tengo hermanos, tengo tíos, primos. Hermanos, mi hermano fue el día que me llevaron al hospital, mi hermano mayor. Y de mi familia ninguno fue a verme. Ninguno. Pero de mi familia no cabía ahí en el cuarto. Y si hay algo que sí lo llena a uno, es que diga, hermano, estoy orando por ti. O ven, vamos a orar por ti. Y eso a mí no tienen idea qué de gran bendición fue el hecho de ver lleno el cuarto ahí de mis hermanos en Cristo. Yo ya les hablé a la iglesia, a nosotros como creyentes. Ya sabemos que ser santo es ser separado, ser separados. Dios nos separó. No es, bueno, no voy a entrar ahí en ese tipo de santos, porque no sé mucho de eso. Pero ser santos, hermano, es ser separados. Que Dios ha escogido algo que es para Él. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba, Dios tenía apartado un lugar para él. El que entraba ahí tenía que entrar, el sacerdote que entraba, y entraba con temor. Ser separado, Dios separa cosas, Dios nos separó a nosotros. Hemos sido separados, que es algo para Él. Nosotros podemos parecernos, nosotros podemos tener misericordia, podemos tener compasión por los demás, pero la santidad, ser santo, solo es Dios. Y sin embargo, Él nos permite compartir con Él, es a través de Jesucristo. Y ese es el llamado es a la santidad, y yo diría un llamado a la unidad también, como pueblo de Dios que somos. Un llamado a la unidad, que no, aquí cada quien anda por su lado.
cada quien vive como quiere y no me digas nada. Ahora hay que tener cuidado aún a la hora de hablar y de amonestar a un hermano con amor. Ya no puede, porque vas a dañar sus sentimientos y lo vas a lastimar. Y a veces uno tiene que, pero nosotros estamos para amonestarnos también. O sea, a veces vemos que hermanos están cayendo al abismo y no hacemos nada, solo lo vemos. No somos dignos ni siquiera de decir, vamos a orar. Y no, estamos para mantenernos unidos como iglesia, como les decía, aquí en esta iglesia hay muchos planes, el pastor tiene muchos planes, buenos planes para la iglesia, pero él solo no los va a hacer. Él necesita el apoyo de nosotros, de todos. Y esa es mi exhortación. El llamado es un llamado a la santidad y a la unidad como pueblo de Dios que somos. Ya le hablé a ustedes. Yo quisiera hablarle aquí a las personas que todavía no tienen a Cristo y que no lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Quisiera decirles el proceso más o menos cómo es para poder santo, porque ustedes también tienen la oportunidad. Yo no sé aquí, yo digo que un grupo así como este tiene que haber alguien que no ha aceptado a Cristo. Yo quisiera decirle cómo usted puede hacer para aceptar a Cristo. Y lo único que le voy a decir antes de empezar, que no endurezca su corazón. Si usted si ha escuchado la palabra de Dios hoy, que no endurezca su corazón, porque es su vida la que está en riesgo. Dice Romanos 9:18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. En primer lugar, hermano, si usted, le estoy hablando a los que no han aceptado a Cristo, y aún a nosotros, porque nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Pero si usted hoy está aquí en este lugar, créame que es con un propósito. Créame que usted ha sido, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, el que quiere endurecer, endurece. Créame que usted ha alcanzado la misericordia de Dios. Porque si Dios lo hubiera endurecido, usted no estuviera aquí. No estuviera aquí, pero usted está aquí con un propósito. Dios no lo trajo, Dios lo trajo con un propósito. Hay que empezar de ahí, o sea, no está por casualidad. Dice, por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. O sea que por nuestro pecado nosotros no teníamos entrada al reino de Dios. Nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, ahora sí tenemos entrada por Cristo, por Jesucristo, solamente. Pero si usted no tiene a Cristo, usted todavía no tiene entrada al reino de Dios. Para usted poder entrar al reino de Dios, tiene que aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No hay otra forma. Primeramente, como dice el versículo, por cuanto todos pecamos, reconocer que es un pecador, que necesita arrepentirse. Eso es lo primero. Y el que diga aquí que no ha pecado, a mí me gustaría, como dijo un predicador, que le pasara un video ahí de su vida desde que, bueno, no desde que era niño, los niños son de Dios, pero desde que tenía uso de conciencia, que pasara un video ahí y que vieran su vida a ver si usted no ha pecado. ¿Y quién levantaría la mano aquí para decir que no ha pecado? Nadie. Todos hemos pecado. Entonces hay que reconocer eso primeramente. Que es un pecador que necesita arrepentirse también, como lo hicimos la mayoría de los que estamos aquí, el día que aceptamos a Cristo. También dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ya nosotros, el único que puede justificarnos y salvarnos es Jesucristo, como les decía. Es Jesucristo. Pero ¿qué hay que hacer?
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí es donde está el problema, hermanos. Todos creemos, todos. Pero dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que hasta los demonios creen. Porque usted puede creer en su corazón en Dios, pero no es suficiente. Porque dice que si confesare, o sea, usted tiene que confesarlo, tiene que aceptarlo a Jesucristo. No solo es creer. Y ese es el llamado. Que confiese con su boca. Aquí nadie le va a decir que hable. Usted con el hecho de levantar la mano, usted puede decir, sí, yo acepto a Cristo. Y me gustaría que oráramos y voy a hacer el llamado para las personas que todavía no han aceptado a Jesucristo como su único Salvador, hermano. Esta vida es pasajera aquí. Nosotros estamos de pasada aquí. Aquí nada es eterno. Antes de hacer el llamado quisiera regresar nuevamente a la iglesia, a los cristianos. Dice la palabra, hermanos, decía Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Hermanos, prosigamos a la meta. Ciertamente dejando atrás lo que quedó atrás, desechando lo que queda atrás, el orgullo, que ese es lo más fuerte, es lo que más nos afecta. Sigamos a la meta, mantengamos nuestra mirada puesta en Cristo. Esa es mi exhortación y tratemos siempre de buscar más de Dios. Y me gustaría hacer el llamado, y como lo hacemos siempre, me gustaría que bajáramos los rostros y hablarle a los que todavía no han aceptado a Cristo. Les voy a pedir a toda la iglesia, a los cristianos, que oren especialmente por esas personas, porque yo sé que aquí hay personas así. Yo sé que hay personas que todavía no han aceptado a Cristo. Oren, hermanos, para que Dios tenga misericordia de esas personas y que también ellos puedan ser alcanzados por su gracia. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo como su único Salvador, me gustaría que levantara su mano, que levante su mano, que no endurezca su corazón y acepte a Cristo. Yo sé que aquí hay más de uno, porque no es el hecho de uno estar metido en la iglesia, eso no lo va a salvar, hermano. Lo único que lo va a salvar es Jesucristo, pero hay que confesarlo. Usted puede levantar su mano si usted quiere, y si no, yo le exhorto a que medite, que examine su vida, que examine su fe en su casa y que se asegure primeramente de que usted salve. Esa seguridad solo la puede dar el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo mora en usted, Él le va a decir si de verdad usted salve o no. Voy a llamarlo por última vez. Dice la palabra que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Usted ha escuchado la palabra de Dios, hermano, o amigo que nos visita.
Si usted no ha aceptado a Cristo, le gustaría aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Es su decisión personal. Nadie va a decidir por usted. Nadie. Es usted. Que Dios quiera que la palabra de Dios ha sido, la semilla ha sido sembrada, que Dios quiera que pueda crecer y que verdaderamente el Señor dé el crecimiento que debe dar. Esta es la... Ya pueden levantar su rostro, hermano. Esto era lo único que quería hablarles. Como les decía al principio, el tema de la santidad es difícil, pero estamos llamados a vivir en santidad. Que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos adelante, firmes y adelante.